Buenas noches, mi nombre es Paola Pérez Pinto, soy de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD Bucaramanga y en este momento les voy a hablar sobre imagenología especial, medios de contraste. Lo primero que debemos saber es qué es un medio de contraste. Los medios de contraste, o también conocidos como agente o material de contraste, es aquella sustancia administrada internamente para que un estudio de radiología nos da una capacidad distinta a los tejidos blandos. Lo primero que debemos saber es qué es un medio de contraste. Los medios de contraste, o también conocidos como agente o material de contraste, es aquella sustancia administrada internamente para que un estudio de radiología nos dé una opacidad distinta a lo de los tejidos blandos. Tipos de medio de contraste. Estos se pueden dividir entre negativos y positivos y los más comunes son medios de contraste radiológicos y tomográficos, medios de contraste para resonancia magnética nuclear, medios de contraste para ecografía, radiofármacos. A continuación hablaremos de algunos de estos medios de contraste y cómo funcionan. Medios de contraste radiológico y tomógrafo. Optiray 320 se utiliza en adultos para diferentes tipos de procedimientos con rayos X que incluyen imagen de vasos, arterias y venas, riñones, TAC. Optiray 320 es un medio de contraste que contiene iodo. El iodo no deja pasar los rayos X, permitiendo que los vasos y otros órganos puedan observarse. Medios de contraste para resonancia magnética nuclear. Dotaren es un medio de contraste utilizado en adultos y niños, pertenece al grupo de los medios de contraste utilizados para las imágenes por resonancia magnética. Dotaren se utiliza para las exploraciones de imagen por resonancia magnética para realizar el contraste de la imagen. El realce mejora el examen de algunas zonas del cuerpo. La ecografía abdominal con contraste, también denominada, es un examen por ultrasonido que utiliza microburbujas llenas de gas para poder visualizar mejor los órganos y los vasos sanguíneos que se encuentran adentro del abdomen y la pelvis, incluyendo el hígado, el vaso, los riñones, el páncreas, los intestinos y la vejiga. Radiofármacos. Un radiofármaco es un medicamento radioactivo que se compone básicamente de dos elementos, un isótopo radioactivo y una molécula transportadora. Composición química. La mayoría de los medios de contraste están compuestos por yodo o bario y otros elementos como oxígeno y gas. A continuación muestro un consentimiento informado para la administración del medio de contraste. Vía de administración oral. Comúnmente se utiliza el sulfato de bario, aire ambiente, sales de yodo, hidrosoluble o agua, así como leche. Raramente se presentan reacciones serias y cuando se presentan se refieren a cambios en el hábito intestinal. Vía rectal. Se emplean bario, medio de contraste yodado, hidrosoluble, aire ambiente, agua. Los efectos reportados se relacionan primordialmente a la incomodidad y deseo defecatorio. Vía articular. Comúnmente se usan medios yodados hidrosolubles o aire ambiente. En resonancia magnética pueden emplearse gadolinio. Excepcionalmente se informan reacciones atribuibles al medio de contraste, salvo cuando hay extravasación a partes blandas o hiperdistensión de la cápsula articular. Vía intrarrectal. Las mielografías, también llamadas radiculografía o hidromielografía, requieren de la aplicación de un medio de contraste. Siempre deberá emplearse algún medio de contraste no iónico de baja osmolaridad. Vía vascular. En la actualidad existen diferentes tipos de medios de contraste intravasculares, endovenosos o intraarteriales, los cuales se clasifican de acuerdo con su composición química en tres grupos iónicos de alta osmolaridad. Dosis de medio de contraste para estudios radiológicos. A pesar del gran avance en la investigación de las moléculas de medio de contraste modernos y de lo satisfactorio de su uso, no puede considerarse como inocuo y exento de riesgo su utilización. La cantidad de medio de contraste a utilizar se acomoda a cada estudio y a tipo de paciente. El peso y el estado físico del paciente son detalles importantes a tener en cuenta. Clasificación a reacciones adversas a medio de contraste. Reacciones de tipo leve o reacción alérgica aguda no ponen en peligro la vida del paciente en forma inmediata. Generalmente no requieren tratamiento. Cialorrea, ruborización de cara y cuello, sensación de calor, picazón de nariz, deseos de toser o estornudar, ligero desvanecimiento, urticaria generalizada, dolor en espalda y en zona lumbar, sensación de angustia, gusto mecánico en la boca. Reacciones de tipo moderado o reacción anafiláctica broncoespasmo.
disnea, hipotensión, taquicardia, palidez, sudor frío, pulso filiforme, pulso irregular. Debe suspenderse ya la inyección y adoptar rápidamente la terapéutica adecuada. Reacciones de tipo moderado o reacción anafiláctica, broncoespasmo, disnea, hipotensión, taquicardia, palidez, sudor frío, pulso filiforme, pulso irregular y difícil de palpar. Debe suspenderse la inyección y adoptar rápidamente la terapéutica adecuada. Reacciones de tipo grave, hipotensión severa, convulsiones tónico-clónicas, crisis asmáticas, paro cardíaco respiratorio. Debe suspenderse la inyección de inmediato y proceder con la terapéutica adecuada a máxima velocidad. Tratamientos a reacciones adversas o medios de contraste. Cuando desafortunadamente ocurre un suceso adverso por suministrar un medio de contraste, se emplean dos opciones. Si sabe que de pronto va a ocasionar un efecto adverso, se premedica anteriormente. Prednisolona oral de 50 miligramos, 12 y 2 horas antes de la exploración. Clemastina 1 miligramo, 1 hora antes de la exploración. Si ya se es algo de urgencia, se debe administrar hidrocortisona hidrosoluble 200 miligramos al principio y después de cada cuarto de hora hasta que la exploración concluya. Clemastina 1 miligramo, 1 hora antes de la exploración. Contraindicaciones para el medio de contraste. Además de todos estos efectos adversos, los medios de contraste pueden afectar el riñón. En mujeres embarazadas no se pueden aplicar algunos, pues pueden producir un aborto inmediato. Nefropatía inducida por medio de contraste, fibrosis sistémica, nefrogénica, hipocalcemia. Conceptos básicos de enfermería para esta labor. Las técnicas asépticas como limpieza correcta del área, el lavado de manos, desinfección del área que vamos a canalizar utilizando los guantes, el tapabocas y la máscara. Protocolo de venopunción. Lo primero que haremos es informar al paciente lo que se le va a realizar. Para ello necesitamos compresor o lazo de presión, antiséptico, guantes estériles, algodón o gasa, apósito, catéter venoso de calibre adecuado, jeringa con suero fisiológico para verificar la permeabilidad de la vena. Tipos de yelcos. Los yelcos varían según el estudio que se va a realizar, pero los más comunes son del número 16 al 24. Colocación de sonda vesical en hombres y mujeres. Para este procedimiento primero debemos utilizar guantes limpios para hacer la desinfección del área, luego debemos utilizar guantes estériles, primero aplicándole al paciente un poco de anestesia local para poder hacer el paso de la sonda. Luego pasamos a inflar el balón de tal manera que no se vaya a salir la sonda y luego se deja listo el paciente para el procedimiento. Tipos de sondas. Tenemos la Nelaton mujer, Nelaton hombre, de 2 vías, de 3 vías, las Tienan, catéter para sondaje intermitente y catéter para sondaje temporal y permanente. Sonda rectal. Indica al paciente que ha de mantener esta posición durante 30 minutos. Sobrepasar este tiempo puede producir lesiones en la mucosa rectal. Abandone la habitación, quítese los guantes y lávese las manos. Valore la tolerancia del paciente al procedimiento y la efectividad de este a lo largo de 30 minutos. Retire la sonda rectal al cabo de los 30 minutos, lávese las manos y enfúndese previamente unos guantes. Terminando el procedimiento, limpie la zona perianal del paciente.